Bien, quiero darles la bienvenida nuevamente a esta sesión número 6 de la tutoría académica de química para los estudiantes de la carrera de kinesiología. El día de hoy vamos a estar trabajando con un contenido muy importante que ya hemos estado avanzando en este contenido y que es un contenido que está relacionado con la estequiometría. Eso es lo que vamos a revisar hoy. Lo vamos a revisar de tal manera que estemos aplicando todo lo que vimos de los cálculos de moles, de gramos, considerar también por allí los átomos, las moléculas. ¿Por qué? Porque eso forma parte de la estequiometría. Pero hoy vamos también a ver la parte de estequiometría en reacciones, porque lo que estuvimos viendo en las últimas sesiones de la tutoría era estequiometría en sustancias. Aquellas personas que van ingresando, por favor, colocar la palabra presente. Pero antes de nosotros poder resolver problemas relacionados con la parte estequiométrica, tenemos que entender qué significa estequiometría. Y acá tenemos en el temario todo lo que usted puede conseguir en esta presentación. Vamos a comenzar primero definiendo qué es la estequiometría. Después ustedes ven esa cápsula, después ven el video. Pero lo que quiero que entiendan el día de hoy es que cuando estamos hablando de estequiometría, estamos hablando de una parte de la química que deriva del griego estecho, que significa elemento, y metrón, que significa medida. Por lo tanto, cuando hablamos de estequiometría, voy a retomar otra vez porque me caí. Cuando hablamos de estequiometría, entonces estamos hablando de una parte de la química que se basa en los cálculos de las masas, tanto las masas atómicas como las masas moleculares. Y específicamente, tenemos que acordarnos de lo que es la ley de la conservación de la masa. La ley de la conservación de la masa, o también conocida como la ley de la conservación de la materia, descrita por Antoine Lavoisier en los años de 1785. ¿Qué dice esta ley? Esta ley dice que la masa total de las sustancias presentes debe ser igual. La masa total de las sustancias que se forman debe ser igual a la masa total de las sustancias que reaccionaron. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la estequiometría. Y existe una parte importante que se llama estequiometría de la reacción. Y la estequiometría de las reacciones siempre va a estudiar las relaciones cuantitativas que hay entre los reactivos y los productos. Recuerden que lo que está del lado izquierdo en una ecuación química se llaman reactivos o reactantes, y los que están del lado derecho, después de la flecha, se le llama producto o productos. Eso va a depender de cuánto se está formando. Entonces, con la estequiometría, nosotros podemos saber cuánto reactivo necesito y cuánto producto obtengo. Y además, la estequiometría me permite saber el porcentaje o el rendimiento de las reacciones químicas. Así que muy importante la estequiometría. Bueno, acá tienen lo que es la ley de la conservación de la masa, que originalmente fue por el estudio de Lomonosoov, y luego fue Antoine Lavoisier a quien se le adjudicó la ley de la conservación de la masa. Esta ley dice que en los procesos químicos la materia no cambia, sino que se transforma. Por eso es que la masa total de los productos es igual a la masa total de los reactivos. Eso es lo que dice la ley de la conservación de la masa. Podemos ver, por ejemplo, acá cómo dos reactivos forman un producto. Y miren que si nosotros sumamos 20 gramos del reactivo A más 15 gramos del reactivo B, entonces aquí tenemos 35 gramos de reactivo. Estos 35 gramos son los mismos 35 gramos que se deben de formar en los productos, porque la ley de la conservación de la materia o la ley de la conservación de la masa de Antoine Lavoisier dice que la materia no se crea ni se destruye,
sino que se transforma. Para nosotros poder tener claridad de cuántos productos se está formando o cuántos reactivos se requiere para que se forme un producto, tenemos que tener la ecuación química balanceada. ¿Qué significa que esté balanceada? Que la cantidad y los tipos de átomos que están en los reactivos debe ser igual a la cantidad y tipo de átomos que están en los productos. ¿Y cómo hacemos esto? Asignándoles coeficientes estequiométricos. Esos coeficientes estequiométricos van delante de las fórmulas de los compuestos. Coeficientes estequiométricos no es más que un número que nosotros debemos de colocarle para que la cantidad de reactivos sea igual a la cantidad de productos. Eso lo vamos a hacer a través de unos ejemplos. Siempre que tengamos equilibrado estos dos aspectos, entonces decimos que la ecuación química está balanceada, porque las ecuaciones químicas, recuerden que siempre nos dice a nosotros el proceso químico que está ocurriendo, es decir, la reacción. Así que mucho cuidado allí. Ya vamos a aplicar lo que es el balanceo de ecuaciones químicas. Para poder interpretar las ecuaciones químicas, nosotros las podemos hacer a través de los cálculos estequiométricos. Por eso es que muchas veces ustedes tienen que calcular la cantidad de sustancia que reacciona y la cantidad de sustancia que se produce. Y siempre se utilizan en las ecuaciones químicas los símbolos químicos de los elementos o de los compuestos que están participando o los que se están formando. Y además nos permite a nosotros interpretar el proceso químico. Por ejemplo, en esta ecuación química se nos está diciendo que 2 moles de hidrógeno gaseoso reacciona con 1 mol de oxígeno gaseoso para formar 2 moles de agua. Yo puedo decir moles, yo puedo decir moléculas, porque recuerden que allí estamos hablando del número de Avogadro. Así que eso es lo que nos dice una ecuación química. En una ecuación química también están los símbolos que indican el estado en el cual se encuentran los reactivos y los productos. Si nosotros vemos entre paréntesis una G, significa que es gaseoso. Si vemos una L, significa que es líquido. Si vemos una S, significa que el reactivo o el producto es sólido. Si vemos entre paréntesis AC, significa que está en disolución acuosa. Y si vemos una flechita hacia abajo, significa que se ha formado un precipitado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una ecuación química donde se nos está diciendo que una molécula de metano reacciona con 2 moléculas de oxígeno para formar una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Aquí falta señalar el estado físico, por ejemplo, gaseoso, gaseoso, gaseoso y líquido, por ejemplo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar claro. ¿Qué cálculos vamos a hacer? Nosotros siempre vamos a usar el concepto del mol para poder aprovechar a nivel macroscópico, a nivel práctico, lo que está ocurriendo en las reacciones químicas. Así que nosotros a través del mol debemos de calcular la cantidad de reactivos o la cantidad de productos que se puede formar en una reacción química. Así que no nos podemos olvidar de lo que es el mol. No nos podemos olvidar cómo transformar gramos a moles, cómo llevar moles a otro tipo de expresión que está relacionada con la cantidad de la sustancia, es decir, con la masa o con el volumen también. En todo proceso químico siempre van a haber reactivos o reactantes. Uno de esos reactivos o reactantes se le llama reactivo limitante. ¿Qué es el reactivo limitante? Es aquel reactivo que se consume primero en una reacción. La cantidad de producto que se forma va a depender mucho del reactivo limitante. Por eso es que la palabra muy bien lo dice, limita la reacción. Entonces, aquel reactivo que se consuma primero y que produzca la mínima cantidad de sustancia de producto, se le
llama reactivo limitante. Mientras que hay otro reactivo que puede que esté en exceso, es decir, que sobra al final de la reacción. Por lo tanto, cuando hablamos de reactivo en exceso, estamos haciendo referencia a uno o más reactivos que están presentes en mayor cantidad de lo que se necesita para que reaccione. Por eso es que se le llama reactivo en exceso. Y a nivel de la estequiometría, nosotros podemos determinar el reactivo limitante y podemos determinar el reactivo en exceso. Y además, podemos determinar el rendimiento de la reacción. La cantidad de reactivo limitante presente al inicio de una reacción química siempre va a determinar el rendimiento teórico, es decir, la cantidad de producto que debiera de obtenerse si reacciona todo el reactivo limitante. Entonces, ¿a qué se llama rendimiento de reacción? Lo puedo buscar por el porcentaje. Porcentaje de rendimiento va a ser igual al rendimiento real entre el rendimiento teórico multiplicado por 100. ¿Por qué? Porque estamos buscando un porcentaje. Ya sabemos que el rendimiento real es lo que es la cantidad de producto que se forma, mientras que el rendimiento teórico es lo que se debiera de formar. Entonces se establece una relación entre ambos, entre estos dos, y se multiplica por 100 para poder obtener el porcentaje de rendimiento. En la práctica, siempre el rendimiento real es menor que el rendimiento teórico. Así que con todo esto en mente, nosotros vamos a hacer ejercicios donde vamos a buscar todo esto que les acabo de señalar. Y para ello, voy a dejar de compartir pantalla para que podamos ver algunos ejercicios que les había compartido la semana pasada. Entonces, ojo con lo que les acabo de explicar, porque eso lo vamos a usar. Recuerden que siempre doy una parte teórica y después me voy para la parte de resolución de problemas. Déjenme ubicar acá la guía que les había dado. Se las había enviado también al chat de WhatsApp. Bienvenidos y bienvenidas a las que van entrando. Recuerden colocar nombre y apellido en el chat para yo poder registrar la asistencia. Y desde ya tener a mano la calculadora y la tabla periódica. Bien, vamos a trabajar entonces con esta guía. Ya ustedes la tienen. La profesora Lorena y la profesora Lastenia me estuvieron comentando respecto a los contenidos que están necesitando reforzar. Y entre ellos estaba la parte de estequiometría. Pueden observar allí. Pueden observar allí. ¿Se observa? ¿Aló? Sí, profesor, sí se ve. Ya, gracias. Bueno, esta guía es la que estábamos trabajando. Vamos a ver esto que está acá. En un primer momento vamos a calcular esto. Vamos a hacer este ejercicio para que recordemos, para que recordemos cómo calcular la composición centesimal o porcentual y a partir de ella la fórmula molecular, porque eso es lo que ustedes están necesitando ahorita. Entonces, ese es el primer ejercicio que vamos a hacer. Nos dicen, el etilenglicol, una sustancia empleada como componente primario de la mayor parte de las soluciones anticongelantes, está formada por 38.7% de carbono, 9.7% de hidrógeno y 51.6% de oxígeno. La masa molar del etilenglicol es 62.1 gramos partido mol. Determine la fórmula molecular del etilenglicol. Vamos a comenzar con determinación de fórmula molecular y después vamos con los ejercicios de cálculos de masa. ¿Estamos claros? ¿Pudieron tener allí el ejercicio? Bien, vamos entonces a ver. Comenzamos. ¿Cómo dice el problema? Le salió ese ejercicio en un certamen. ¿Qué harían ustedes?
Aquí, por favor, necesito escucharlos porque recuerden que esto es una tutoría, esto no es el ramo de química. Esta es una tutoría de química, necesito que participen, por favor. Ya. Ok. ¿Qué dice el problema? Es el problema número 11, el número 10, el que estamos resolviendo. ¿Qué dice el problema? ¿Qué dice el problema? El problema dice, el etilenglicol me están dando el nombre del compuesto, etilenglicol. Ese es el nombre del compuesto. Me están diciendo cómo se llama. Etilenglicol. Dice, es una sustancia empleada como componente primario de la mayor parte de las soluciones anticongelantes. Y me están dando del etilenglicol, me están dando porcentajes. Me está diciendo 38.7% de carbono, 9.7% de hidrógeno y 51.6% de oxígeno. Y me dicen, la masa molar del etilenglicol es igual a 62.1 gramos partidos mol. Y me preguntan, ¿cuál es la fórmula molecular del etilenglicol? ¿Cuál es la fórmula molecular? Eso es lo que me están preguntando. Ok, ¿qué haríamos allí? ¿Qué haríamos allí? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Caterine, Belén, Core, Fernanda. ¿Qué tenemos que verificar primero? ¿Qué tenemos que hacer? Nos mandan a buscar la fórmula molecular, es decir, la fórmula real del compuesto, la fórmula real del etilenglicol. Y lo primero que usted tiene que hacer cuando le dan los porcentajes, recuerde que esto se llama composición porcentual. La semana pasada hicimos ejercicio sobre esto, composición porcentual o también centesimal. Tiene dos nombres, composición porcentual o centesimal. Cuando yo sume todo esto, debería de darme casi 100, porque esto está calculado en 100%. Entonces, 38.7 más 9.7 más 51.6. Eso me da, acá estoy. Aló, ¿me pueden ver allí? Ahora sí, profesor, ahora sí. Disculpen, pero he tenido el internet bastante pésimo. Lo que les estaba diciendo era que cuando tienen los porcentajes, tienen que asegurarse de que dé casi 100%. Entonces, lo que estaba haciendo era sumando. Sumé 38.7 más 9.7 más 51.6. Eso me dio 99.4%. Es decir, casi 100. Está bien. Este valor está bien. Por lo tanto, no hay otro elemento químico allí que no sea carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es determinar la fórmula empírica. Porque nosotros, para poder hallar la fórmula molecular, tenemos que tener la fórmula empírica. Entonces, vamos a buscar la fórmula empírica. ¿Cómo hallamos la fórmula empírica? ¿Cómo hallamos la fórmula empírica? Simplemente tenemos que dividir cada uno de los porcentajes de los elementos químicos. Por ejemplo, el carbono, que dice que es 38.7, lo dividimos entre su peso o su masa atómica, que su peso o masa atómica en la tabla periódica dice que es 12. Entonces coloco 12
gramos partidos mol. Lo mismo hago con el hidrógeno. Hidrógeno, el porcentaje de hidrógeno, 9.7 gramos. Aquí vamos a decir que es gramo porque esto significa 97 gramos de hidrógeno están en. Entonces voy a colocar 9.7 gramos entre la masa atómica del hidrógeno, que en la tabla periódica es 1 gramo partidos mol. Y el oxígeno, divido el porcentaje de oxígeno, es decir, los 51.6 gramos de oxígeno entre el peso o masa atómica, que sería 16 gramos partidos mol. ¿De dónde saco yo estos valores? 12 gramos partidos mol, 1 gramo partido mol, 16 gramos partidos mol. Eso está en la tabla periódica. Usted cuando busque en su tabla periódica va a buscar el peso o masa atómica. Entonces, cada porcentaje tengo que dividirlo entre el peso o la masa atómica. Porque cuando yo divida los gramos entre los gramos partidos mol, me va a quedar moles, moles y moles. Entonces, acá se cancela gramos con gramos. Y hacemos la división. Lo primero sería 38.7 entre 12. Me va a dar este valor. Me da 3.2 moles. ¿Por qué moles? Porque me quedó aquí debajo. Vamos con este. 9.7 entre 1, eso me da 9.7 moles. Y 51.6 entre 16, eso me da 3.2 moles. Voy a tomar un solo decimal. Una vez que ya nosotros tenemos la relación molar, vamos a dividirlo entre el menor de los valores que nos dio. ¿Cuál fue el menor de los valores? 3.2 y 3.2 me dio igual, así que cualquiera de los dos que yo tome es el mismo, porque recuerden que es el menor de todos. Es menor 3.2 que 9.7. Entonces, vamos a dividir todo entre 3.2. 3.2 mol. 3.2 mol. 3.2 mol. Y allí tenemos una relación molar. Y recuerden, mol con moles, mol con mol, mol con mol. ¿Por qué? Porque la fórmula empírica no tiene unidades. Entonces, cuando yo divido 3.2 entre 3.2, eso me da 3.2, que es aproximadamente igual a 3. Yo puedo aproximar porque me dio 0.2. Cuando me dé 0.5, yo no puedo decir que es 4, sino que tengo que multiplicarlo por 2. Pero como me dio 0.2, yo puedo decir que esto es aproximadamente 3. Vamos a ver el de abajo. 9.7 entre 3.2. ¿Cuánto me da eso? 3.0. Es decir, 3. Y 3.2 entre 3.2, eso me da 3. Perdón. Estaba sacando algo mal. Y no me dijeron. 3.2 entre 3.2, eso me da 1, no me da 3. Eso me da 1, disculpe. Acá me da 1 y acá me da 1. Porque es la misma cantidad. Se divide entre 1. Entonces, ya conseguí la fórmula empírica. Quiere decir que la fórmula empírica, la Fe, va a ser igual. Carbono 1. Carbono 1. Hidrógeno 3. Hidrógeno 3. Oxígeno 1. Oxígeno 1. Esa es la fórmula empírica. Es decir, yo voy a quitar este 1 y voy a quitar este 1. ¿Por qué? Porque se sobreentiende. Recuerden, 3.2 entre 3.2 me da 1. 9.7 entre 3.2 me da 3. 3.2 entre 3.2 me da 1. Entonces, cada elemento
va a tener como subíndice el resultado que me dio. Carbono 1, hidrógeno 3, oxígeno 1. Entonces, esta es la fórmula empírica. Conseguí la fórmula empírica. Pero ¿para qué yo la fórmula empírica si a mí me están preguntando es por la fórmula molecular? Porque recuerden que la fórmula molecular va a ser igual a N por la fórmula empírica. Entonces, yo necesito saber quién es la fórmula empírica para poder hallar la fórmula molecular. Pero para ello yo puedo despejar N. N es un número entero que va a ser igual. Va a ser igual a la masa molar de la fórmula molecular entre la masa molar de la fórmula empírica. De esa manera, nosotros conseguimos el valor de N, esta N que está acá. Entonces, ¿cuál es la masa molar de la fórmula molecular? El ejercicio me dijo, la masa molar del etilenglicol es 62.1 gramos partido mol. Entonces, ese valor va acá. 62.1 gramos partido mol. Eso va acá. ¿Y cuál es la masa molar de la fórmula empírica? ¿La tengo? ¿Tengo la masa molar de la fórmula empírica? No la tengo, pero sí tengo la fórmula empírica. Aquí está. Porque la fórmula empírica dice que es CH3O. Esa es la fórmula empírica. Entonces yo puedo hallar, nosotros podemos hallar la masa molar de la fórmula empírica. ¿Cómo la calculo? Bueno, carbono, multiplico la cantidad de átomos por su peso atómico. Aquí hay 1. 1 por 12 gramos partidos mol. Hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay? Hay 3 hidrógenos. Entonces sería 3 por 1. ¿Por qué 1? Porque 1 gramo partido mol es la masa atómica del hidrógeno. Y en el caso del oxígeno, ¿cuántos oxígenos hay? Hay un oxígeno. 1 por su masa atómica, que sería 16 gramos partidos mol. Entonces, resuelvo esto. La multiplicación. Aquí sería 12 por 1 por 12 sería 12 gramos partidos mol. 3 por 1 sería 3 gramos partidos mol. Y 1 por 16 sería 16 gramos partidos mol. Sumo las masas atómicas de cada uno de los elementos que están en la fórmula empírica y obtengo la masa molar de la fórmula empírica. De esa manera se calculan masas molares a partir de fórmulas. 12 más 3 más 16. Eso me da 31 gramos partidos mol. Esta es la masa molar de la fórmula empírica. Ahí tengo la masa molar de la fórmula empírica. ¿Por qué? Porque la busqué con base a los números que se obtuvieron de la menor representación del etilenglicol, que es la fórmula empírica. Ahora, como ya tengo la masa molar de la fórmula empírica, ahora sí lo puedo poner acá. Ahora sí lo puedo poner acá. Por eso es que N va a ser igual a la masa molar de la fórmula molecular, que ya sé que es 62.1 gramos partidos mol, entre la masa molar de la fórmula empírica, que me dio 31 gramos partidos mol. Entonces, gramos mol con gramos mol se simplifican porque N es un número sin unidades, es adimensional, es decir, no tiene unidades. Entonces, divido
62.1 entre 31. Eso me da N igual 2. Por lo tanto, N es igual 2. Ahí lo tengo. Ahí me dio el valor de N. 62.1 entre 31 gramos partidos mol. Simplifico los gramos mol. Me dio 2. N es igual 2. Entonces, ¿qué significa que N sea igual 2? Que como la fórmula molecular es igual a N por la fórmula empírica, y ya yo tengo el valor de N, ya yo tengo la fórmula empírica, ahora sí puedo hallar la fórmula molecular. ¿Cómo? Colocando el valor de N donde va. Es decir, 2, porque N es igual a 2, por la fórmula empírica. ¿Cuánto es la fórmula empírica? Esto que está acá. La fórmula empírica es CH3O. Todo eso lo voy a multiplicar. ¿Por qué? Porque el 2 está multiplicando todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, ¿a qué es igual esto? Es igual a carbono 2 por 1, como subíndice 2. Hidrógeno 2 por 3. Hidrógeno 6. Oxígeno 2 por 1. 2 oxígeno. Entonces, la fórmula molecular del compuesto es esta. Esa es la fórmula molecular del etilenglicol. Ahí tenemos la fórmula molecular del etilenglicol. El etilenglicol tiene una fórmula molecular de carbono 2, hidrógeno 6, oxígeno 2. Por eso es que se llama etilen, porque tiene 2 átomos de carbono. Etilen. Entonces, esta es la fórmula molecular. De esa manera, nosotros hallamos la fórmula molecular a partir de la composición centesimal. Cuando me dan la composición centesimal y me dan la masa molar de la fórmula molecular, yo aplico esta fórmula. Fórmula molecular es igual a N por fórmula empírica, pero tengo que hallar primero la fórmula empírica. Por eso es que cada porcentaje de los elementos lo divido entre su masa atómica. Establezco una relación molar entre ellos y consigo los dígitos que van a ser los subíndices de la fórmula empírica. Una vez que tengo la fórmula empírica, busco la masa molar de la fórmula empírica y sustituyo. Sustituyo y busco el valor de N. Y al conseguir el valor de N, aplico la fórmula y hallo la fórmula molecular. Ese es el procedimiento que nosotros tenemos que seguir, que ustedes tienen que seguir para poder determinar la fórmula molecular de un compuesto cuando les dan la composición centesimal o composición porcentual. Entonces, ojo con eso. Consultas hasta acá. Consultas hasta acá. Consultas. Las personas que van llegando, recuerden colocar nombre y apellido en el chat. ¿Ninguna consulta? Ok. Ojo con eso porque esto les va a salir. Aquí repasamos cómo calcular fórmula empírica, cómo calcular la masa molar a partir de una fórmula molecular, a partir de una fórmula empírica, y repasamos cómo calcular la fórmula molecular. Entonces, bien, vamos con otro ejercicio. Vamos a meternos ahora en algo más profundo. Vamos a meternos ahora en algo más profundo. Ahí está, el ejercicio 12. Porque este ejercicio es un poquito largo y vamos a ver si lo... Vamos a hacerlo, pero necesito que usted primero lo pueda observar y lo pueda leer. Mientras yo voy borrando lo que está en el tablero.
Bien. Dice así, el ejercicio dice, el carburo de silicio, cuya fórmula molecular es silicio 1, carbono 1, se comercializa. Un abrasivo es una sustancia generalmente granulada, bueno, que actúa en los materiales, en fin, se dice lo que es un abrasivo. Dice, si se obtiene calentando dióxido de silicio, la fórmula molecular del dióxido de silicio es SiO2. El dióxido de silicio es el componente de la arena. Y carbono a altas temperaturas, tal como se expresa en la siguiente ecuación química. Entonces nos dan la ecuación química y nos dicen, ¿qué tipo de reacción química representa la ecuación anterior? Determine la composición porcentual o centesimal del reactante dióxido de silicio. Realice el balanceo de la ecuación química. Pregunta 4. ¿Cuántos gramos de carburo de silicio pueden formarse si se permite que reaccionen 3.0 gramos de dióxido de silicio y 4.5 gramos de carbono? La otra pregunta, ¿cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? Y finalmente, ¿cuánto queda del reactivo en exceso después que se consume todo el reactivo limitante? ¿Ya? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer entonces ese ejercicio. Voy a copiarlo en el chat. Vamos a hacer algunos de los apartados que más les va a costar a ustedes. Los demás los pueden ir buscando. Voy a copiarlo en el chat. Ok, ahí está en el chat. Ahí lo tenemos en el chat ya. Por favor, avisarme si ya tienen todos en su chat el problema. ¿Listo? Sí, profe. Ya. Aquellos que no han colocado nombre y apellido en el chat, colocarlo por favor, porque tengo acá iPhone de Martina y tengo como 2 Martinas. Bien. Vamos a ver. Es el problema número 11. Es el problema número 11. Ahí lo vamos a empezar a escribir. Lo primero que yo tengo que extraer del planteamiento, del enunciado del problema, es la ecuación química. Me están dando una ecuación química, me están diciendo SiO2, que está en estado sólido, porque dice una S. Reacciona con carbono sólido, porque está una S. Para formar Si, es decir, carburo de silicio sólido más monóxido de carbono, CO gaseoso. Esa es la ecuación química. Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando nos den una ecuación química es balancearla, es decir, ajustarla, de tal manera que la misma cantidad de átomos que están en los reactivos o reactantes sean iguales a la cantidad de átomos que están en los productos de la reacción. Entonces vamos a ir viendo. Por ejemplo, un átomo de silicio está balanceado. Un átomo de carbono está balanceado. Vamos para el oxígeno. 2 átomos de oxígeno, 1 átomo de oxígeno. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo debo de colocarle un 2 delante de donde está ese oxígeno, porque
dice que en el lado de los reactivos hay 2 oxígenos, mientras que en el lado de los productos había un oxígeno. Entonces, cuando yo le coloco un 2 delante, ese es un coeficiente. Cuando yo le coloco al 2 delante del CO, el mismo carbono ahora cambió. A esto se le llama balanceo de ecuaciones químicas por tanteo. Vamos a ver si nos sirve, porque aquí dice 2 por 1, 2, más 1 son 3. ¿Y cuántos carbonos tengo acá? ¿Cuántos carbonos tengo acá? Porque aquí tengo ahora un carbono más 2 por 1, 2. Serían 3 carbonos en el lado de los productos. Y en el lado de los reactivos, ¿cuántos carbonos tengo? ¿Cuántos carbonos hay aquí? Uno solo. ¿Y cuánto tengo que tener? 3 carbonos. Por lo tanto, yo puedo colocar acá adelante un 3. Porque cuando yo digo 3 por 1, me va a dar 3. Entonces, aquí hay 3 carbonos. 3 carbonos, 3 carbonos. Vamos a verificar que todo lo demás esté igual. Un silicio de los reactivos, un silicio en los productos. 2 oxígenos en los reactivos. 2 por 1, 2. 2 oxígenos en los productos. Vamos con el carbono. 3 carbonos en los reactivos. 2 por 1, 2. Y 1 son 3. 3 carbonos en los productos. Entonces, la ecuación química está balanceada. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Antes de hacer todo lo demás, debemos de ajustar la ecuación química. Porque si ajustamos la ecuación química, todo lo demás lo hacemos con base a esos ajustes que acabamos de hacer. Ok. Preguntas hasta acá. Preguntas hasta acá. Preguntas hasta acá. Ninguna. Ok, perfecto. Vamos entonces. Ya hicimos la pregunta C, es decir, balancé la ecuación química. Vamos a hacer de C en adelante. Vamos con D. La pregunta D nos dice, ¿cuántos gramos, es decir, cuántos gramos de SiC, es decir, cuántos gramos de carburo de silicio se obtienen, porque es el producto, se obtienen si se permitiese que reaccionara, es decir, ¿a partir de cuánto? A partir de 3.0 gramos de dióxido de silicio y 4.5 gramos de carbono. Eso es lo que me están preguntando. Entonces, para nosotros poder saber cuántos gramos de carburo de silicio se forma, nosotros tenemos que saber en un primer momento quién es el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque en la reacción nos están diciendo que hay alguien que va a limitar la reacción, porque aquí dice, ¿cuál es el reactivo limitante? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber quién es el reactivo que está en menor cantidad y que por lo tanto va a ser que se consuma primero y que se forme una cantidad de producto determinado. Nosotros nos interesa saber cuántos gramos de carburo de silicio se van a formar. ¿Cuántos gramos? Entonces, ¿cómo hacemos para determinar el reactivo limitante? ¿Cómo hacemos para determinar el reactivo limitante? ¿Qué recuerdan ustedes allí? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Cómo hallamos el reactivo limitante? Porque lo primero que yo tengo que hacer es determinar el reactivo limitante.
Es decir, aquel reactivo, y cuando digo reactivo me refiero, ¿quién será el reactivo limitante? ¿El dióxido de silicio o el carbono? ¿Cuál de los dos limita este proceso? Una manera de nosotros poder determinar el reactivo limitante es averiguando cuál de los dos forma la menor cantidad de producto. Y aquel que forme la menor cantidad de producto, entonces ese va a ser el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque es el que se va a consumir primero. Porque como hay poco, entonces se consume más rápido que el otro, de lo cual hay bastante. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para ello, vamos a hacer uso de los coeficientes estequiométricos que están acá, de las relaciones molares que hay acá. Por lo tanto, yo puedo decir, un mol de dióxido de silicio reacciona con 3 moles de carbono para formar un mol de carburo de silicio y 2 moles de monóxido de carbono. Por eso es que le colocamos los coeficientes delante. Entonces, vamos a ver cuál de estos dos reactivos es el que limita. ¿Cómo? Buscando cuál forma menos carburo de silicio. Pero para nosotros hacer eso, vamos a hacerlo estableciendo relaciones molares. Significa que estos gramos yo tengo que llevarlo a mol. Estos gramos tengo que llevarlo a moles. Tengo que llevar a mol. Los 4.5 gramos de carbono los voy a llevar a mol. Los 3.6 gramos de dióxido del dióxido de silicio los voy a llevar a mol. ¿Cómo hacemos para llevar estos gramos a mol? ¿Cómo hacemos allí? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo transformo estos gramos a mol? Porque yo aquí estoy diciendo, aquí yo digo, un mol de dióxido de silicio reacciona para formar un mol de carburo de silicio. Entonces yo tengo que buscar los moles. Otra relación es 3 moles de carbono forma un mol de carburo de silicio. ¿Quién me dijo esto? Me lo está diciendo la ecuación química. Un mol de dióxido de silicio forma un mol de carburo de silicio. 3 moles de carbono forma un mol de carburo de silicio. Entonces acá está. Quiere decir que yo tengo que tener los moles de dióxido de silicio y tengo que tener los moles de carbono. Pero yo no tengo moles. ¿Qué tengo? Gramos, gramos. Por eso es que tengo que llevarlo a moles. ¿Cómo llevo a moles estos gramos? Es lo que estoy preguntando. ¿Cómo transformo esos gramos a moles? A ver, ¿cómo transformamos estos gramos a moles? Transforme 3.0 gramos de dióxido de silicio a moles. ¿Cómo hacemos? ¿Qué tenemos que usar? ¿Qué tenemos que usar? Acuérdense, masa molar es igual a gramos partidos N, es decir, gramos partidos mol. Si yo busco los gramos, entonces yo puedo decir que los gramos va a ser igual a masa molar por N. Aplicaría esta formulita para aquellos que les guste aplicar fórmula. Porque de esta manera yo puedo transformar gramos, yo puedo transformar moles a gramos con esta fórmula. Entonces, quiere decir que yo tengo que tener la masa molar del dióxido de silicio, tengo que tener la masa molar del carbono. Entonces, vamos primero con el dióxido de silicio, es decir, ¿cuántos gramos de SiO2 se forman? O tienen estos, ¿cuántos moles tienen estos gramos de dióxido de silicio? Es moles, perdón.
no gramos, moles. ¿Cuántos moles será? ¿Por qué? Porque yo necesito moles. Tengo que llevar los gramos a moles. Entonces, establezcamos la relación. Establezcamos la relación. Tengo que hallar ¿qué? Masa molar. ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo en el ejercicio o no? Sí, profe. Ok. Ojo, esta fórmula me sirve para hallar gramos. Pero también yo puedo hallar moles. N es igual a gramos entre masa molar. Tengo dos fórmulas. Esta fórmula me sirve para hallar gramos. Esta fórmula me sirve para hallar moles. Sería esta la que voy a aplicar. Lo puedo hacer por una fórmula o como yo lo iba a hacer en un análisis dimensional. Pero para ello necesito la masa molar porque no la tengo. Los gramos, acá los tengo. Entonces, vamos con el dióxido de silicio. SiO2. ¿Cómo saco la masa molar del dióxido de silicio? ¿Cómo saco la masa molar del dióxido de silicio? A partir de una fórmula molecular. ¿Cómo saco la masa molar? Le salió esto en un examen. Determine la masa molar del dióxido de silicio. ¿Cómo harían? Si me dan la fórmula, yo coloco cada símbolo, multiplico la cantidad de átomos, que en este caso hay 1, por su masa atómica y me voy a buscar el silicio. La masa atómica del silicio dice que es 29. Yo voy a colocar acá 29. 29 gramos partidos mol. Y en el caso del oxígeno, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? 2. Entonces sería 2 por 16 gramos partidos mol. Recuerden que estos valores yo los saco de la tabla. En la tabla puede decir 20. En la tabla puede decir, por ejemplo, en el silicio 28.086. Entonces no puedo aproximar. Sería 28. Yo voy a colocar 28. En el oxígeno sería 15.9994. Yo voy a colocar 16. Pero esa es la masa atómica. Entonces, busco la masa molar. 1 por 28 me da 28 gramos partidos mol. 2 por 16, eso me da 32 gramos partidos mol. Sumo. Sería acá 10, llevo una, serían 6. Serían 60 gramos partidos mol. Entonces, esta es la masa molar del SiO2. Acá está. De esa manera hallamos masa molar. Entonces, ya tengo la masa molar. Los gramos ya lo tengo. Así que puedo hallar N. Ya los tengo allí. Entonces, simplemente busco N. Es decir, N va a ser igual a los gramos, que serían 3.0 gramos, entre la masa molar, que es 60 gramos partidos mol. Sería entonces gramos con gramos y me quedan moles. Entonces, ¿cuánto me da eso? 3 entre 60. Eso me da 0.05 mol. Moles de SiO2. ¿Por qué? Porque yo tengo que transformar los gramos a moles. Entonces los transformé con esta fórmula. Entonces aquí tengo los moles. Aquí tengo los moles de dióxido de silicio. ¿Por qué lo transformo en moles, profe? Porque yo necesito los moles acá. Aquí no dice gramos, aquí dice mol, mol. Tengo que llevar los gramos a mol. Entonces ya lo hice con el dióxido de silicio. Esto va a ir acá. Vamos a hacerlo con el carbono. La masa molar de un elemento químico no es más que multiplicar el número de átomos que hay por su peso atómico. Entonces, hay un carbono, porque aquí dice carbono.
1 por 12 gramos partido mol. Entonces, 12 por 1, eso me va a dar 12 gramos partido mol. Quiere decir que la masa molar del carbono es igual a 12 gramos partido mol. Ahí está. Y si ya hallé la masa molar, entonces podemos hallar N. N va a ser igual a los gramos de carbono, que sería 4.5, entre la masa molar del carbono, que sería 12 gramos partidos mol. Entonces, gramos con gramos, tiene que quedarme moles, porque N es el número de moles. 4.5 entre 12. Eso me da 0.375 mol de carbono. Ahí está. Transformé los gramos a moles. Allí los tengo. Entonces, yo lo hice con una fórmula, pero usted lo puede hacer con una regla de 3 también. ¿Cómo así? Diciendo lo siguiente. Yo lo hice con fórmula, pero usted lo puede hacer con una regla de 3. Por ejemplo, diciendo aquí, un mol de SiO2 tiene una masa de 60 gramos. Estos gramos, es decir, 3.0 gramos, ¿cuántos moles será? Y el valor les va a dar esto. Les va a dar 0.05 mol de SiO2. Les va a dar lo mismo. Porque 3 por 1 da 3. 3 por 1, 3. Es este 3. Entre 60, 0.05. 0.05. Lo pueden hacer por regla de 3 o aplicando la fórmula y les va a dar el mismo valor. Lo mismo que acá. Yo puedo decir un mol de carbono tiene una masa de 12 gramos. 12 gramos, 4.5 gramos de carbono. ¿Cuántos moles de carbono tendrá? Entonces sería 4.5 por 1. Aquí dice 4.5. Entre 12, ¿cuánto les va a dar? 0.375 mol de carbono. Entonces es lo mismo. Usted lo puede hacer por una regla de 3, aplicando la fórmula, o también por un análisis dimensional. Hay 3 caminos para hacer. Consultas hasta acá. Consultas hasta acá. Yo no, profe. Ya. Entonces, ¿qué me interesa de acá? Me interesan son los moles. Entonces, como necesito espacio, tengo que borrar. Entonces, voy a borrar estas formulitas que están acá. Y me voy a traer los moles. Solo los moles. El resultado. Entonces, sería 0.05 mol de SiS2. Y sería 0.375 mol de carbono. Me los voy a anotar allí porque después se me va a olvidar. Entonces, ahora sí voy a borrar. ¿Qué fue lo que hice aquí? Buscar los moles con la masa molar. Y eso se los envían a hacer mucho en los exámenes. Así que aprendan cómo sacarlo cuando le dan la fórmula molecular o la fórmula del elemento. Borro. Borré entonces. Entonces, 3.01 gramos de dióxido de silicio es lo mismo a decir 0.05 moles de dióxido de silicio. ¿Por qué? Porque llevé los gramos a moles. 4.5 gramos de carbono es lo mismo a decir
0.375 moles de carbono. ¿Por qué? Porque llevé los gramos a moles. Esto lo hago porque el problema no me dio los moles. El problema me dio gramos. Si el problema me hubiese dado moles, me ahorro todo este paso. Pero como el problema me dio gramos, nosotros siempre tenemos que trabajar con moles, porque de esa manera obtenemos mejores los resultados e interpretamos adecuadamente. Ahora, si el problema me hubiese dado los moles, no hay problema, lo coloco directo. Y más que seguro que en las evaluaciones a usted le van a dar son gramos, no le van a dar moles. Entonces, ahora sí, vamos con la primera relación molar. Voy a borrar esta de abajo. Entonces, un mol de dióxido de silicio forma un mol de carburo de silicio. Estos moles de silicio, ¿cuántos productos formará? Porque estoy buscando el reactivo limitante. 0.5 mol de SiO2. ¿Cuánto formará? Entonces, acá, análisis dimensional. Bueno, regla de 3 en este caso. 0.05 mol de SiO2 por un mol del producto entre un mol. Un mol de SiO2, dióxido de silicio. Entonces, un mol de dióxido de silicio multiplicando, mol dividiendo. ¿Y qué me va a quedar? Moles de carburo de silicio. Entonces, ¿cuánto me da este valor? Si yo multiplico 0.05 por 1, me va a dar el mismo valor. Y si lo divido entre 1, va a quedar la misma cantidad. Entonces, X va a ser igual a 0.05 moles de SiC. Acá tengo esta cantidad de moles de producto según los moles de SiO2, es decir, según los moles de dióxido de silicio. Vamos a ver cuánto de carburo de silicio forma el otro reactivo. Y el reactivo dice 3 mol de carbono, porque aquí dice carbono, forma un mol de carburo de silicio. Los moles de carbono que me dieron, es decir, esto que está acá, 0.375 mol de carbono, ¿cuánto de silicio de carburo de silicio formará? Regla de 3. 0.375 mol de carbono por un mol de carburo de silicio entre 3 moles de carbono. Entonces, mol de carbono multiplicando, mol de carbono dividiendo. Me va a dar moles de SiC. Ese es el valor que ya les voy a escribir. Entonces sería 0.375 por 1 entre 3. Me da 0.125 moles de SiC. Entonces, acá tengo la otra cantidad que se formaría. Ahora. Perdón, profe, ¿me haga pregunta? Sí. Se multiplica y después se divide, ¿cierto? 0.35 por 1. Y luego divido entre 3. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. Ok. Ahora yo les pregunto. Si reaccionaran 0.05 moles de dióxido de silicio, se formaría
0.05 moles de carburo de silicio. Si reaccionaran 0.375 moles de carbono, se formarían 0.125 moles de carburo de silicio. El reactivo limitante va a ser aquel que forme la menor cantidad de producto. ¿En dónde se formó menor producto? ¿Acá o acá? Es decir, en 0.05 moles de carburo de silicio o 0.125 moles de carburo de silicio. ¿Cuál de los dos es menor? ¿Cuál de los dos es menor? ¿Cuál de los dos valores es la menor masa del mismo producto? ¿Cuál es menor? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Cuál es menor? ¿0.05 o 0.125? 0.05. Entonces, quiere decir que aquel reactivo que forme la menor cantidad de producto será el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque está en menor cantidad. Se consume primero. Entonces, vemos acá que el reactivo que produjo la menor cantidad de producto fue este. Fue este. Porque el dióxido de silicio produjo 0.05 moles de carburo de silicio. Mientras que el carbono produjo 0.125 moles. Entonces, el reactivo limitante es el dióxido de silicio. Entonces, el reactivo limitante es el SiO2. ¿Por qué? Porque formó la menor cantidad de producto y al formar la menor cantidad de producto significa que él se consume primero porque se encuentra en menor proporción. Y fíjense, se encuentra en menor proporción que este, porque 0.05 moles es menor que 0.375. Entonces, ese es el reactivo limitante. Mientras que el otro, el que debería formar más cantidad, será el reactivo en exceso. Entonces, ¿quién formó la mayor cantidad? El carbono. Entonces, el reactivo en exceso, es el carbono. ¿Por qué? Porque fíjense que acá hay más de carbono que de dióxido de silicio. Lo pueden ver mirando esto o lo pueden ver mirando lo que se forma. Entonces, siempre hay que determinar primero el reactivo limitante. Entonces, como ya sabemos quién es el reactivo limitante, todos los cálculos que se hagan tienen que ser con base a este reactivo. No puede ser con base al que está en exceso. ¿Por qué? Porque el exceso siempre va a haber, mientras que el limitante se acaba. Y cuando se acaba en uno de los reactivos, la reacción se detiene. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Ya, entonces, ya sabemos quién es el reactivo limitante, ya sabemos quién es el reactivo en exceso, pero no hemos contestado los gramos de SI que se deberían de formar. Entonces, como ya tengo quién es el reactivo limitante, ahora sí puedo contestar la pregunta. Lo primero siempre que tengo que buscar es quién es el reactivo limitante. No importa el orden de las preguntas, sino el procedimiento que tengo que hacer. Porque esta es la pregunta D, mientras que lo del reactivo limitante era la pregunta E, F, no sé, una letra mayor que D. Entonces, siempre buscar el reactivo limitante. Voy a borrar, porque esto sirvió para buscar quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso.
Entonces voy a borrar porque ahora sí puedo buscar los gramos de producto. Ahora sí puedo buscar D, es decir, los gramos de SiC que se debieran de formar. ¿Y quién va a determinar que se forme esto? El reactivo limitante. Por eso es que los cálculos de las masas de producto va a depender de quién se acaba primero. No de quién está en exceso, sino de quién se limita la reacción. De quién se acaba primero, quién se consume y la reacción se detiene. Y lo demás queda allí, queda como exceso. Entonces, ahora sí puedo decir, un mol de de dióxido de silicio forma un mol de carburo de silicio. Los moles que me dieron, es decir, estos que están acá, 0.05 moles de SiO2. ¿Cuánto de carburo de silicio realmente va a formar? Es decir, ¿cuánto formaría? Regla de 3. 0.05 mol de SiO2 por un mol de SiC entre un mol de dióxido de silicio. Entonces, mol de dióxido de silicio con mol de dióxido de silicio me va a quedar los moles de carburo de silicio, que es el producto, uno de los dos productos. Este producto es sólido, este producto es gaseoso, por lo tanto este se pierde. El monóxido se pierde, sale como gas, mientras que el carburo de silicio queda sólido. Entonces me están preguntando es cuánto de carburo de silicio se forma. ¿Y quién va a determinar que se forme el carburo de silicio? El reactivo limitante. Por eso es que tengo que buscarlo primero. Entonces, obviamente aquí el valor va a ser 0.05 moles de SiC, es decir, de carburo de silicio. Y a mí me están preguntando los moles. ¿Qué me están preguntando? Aquí dice moles. ¿Qué me están pidiendo? Gramos. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué tengo que hacer con estos moles? ¿A qué lo tengo que transformar? Pasar a gramos. Excelente. Ah, bueno. Quiere decir que tengo que buscar la masa molar del carburo de silicio. Entonces, lo mismo. Silicio, un átomo por la masa atómica del silicio, 28 gramos partidos mol. Carbono, 1 por 12 gramos partidos mol. Entonces aquí sería 28 gramos, 12 gramos partidos mol. Entonces aquí serían 10, serían 40 gramos partidos mol. Entonces aquí tengo la masa molar del SiC. Aquí hay masa molar. Masa molar con base a la fórmula molecular. Como lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque yo tengo que llevar los moles a gramos, porque me están preguntando por los gramos, no por los moles. Entonces aquí sería al revés de lo que hicimos en este. Entonces, ¿qué quiere decir la masa molar? Que un mol de carburo de silicio tiene una masa de 40 gramos. ¿40 gramos de qué? De carburo de silicio. Los moles que se formaron, ¿cuántos gramos será? 0.05 mol. ¿Cuántos gramos será? Acá lo estoy haciendo por regla de 3, pero recuerden que podemos hallarlo también por la fórmula.
Entonces, ¿cuánto me da eso? ¿A qué es igual X? Recuerden, 0.05 mol por 40. 0.05 mol por 40. Por eso es que lo voy a copiar aquí bien chiquitito porque no me queda espacio. 0.05 mol de SiC por los gramos, por 40 gramos de SiC. Entre un mol. Entre un mol. Un mol de SiC. Eso me va a dar los gramos. Entonces, moles multiplicando, moles dividiendo. Entonces, 0.05 por 40 entre 1. Eso me va a dar. Eso me va a dar 2. 2 ¿qué? 2 gramos. Eso me va a dar igual a 2 gramos de carburo de silicio. Y ahí está la respuesta. Esta es la respuesta. ¿Cuántos gramos de carburo de silicio se forman? Se forman solo 2 gramos. 2 gramos de carburo de silicio. Cuando me dan 0.05 moles, es decir, 3.0 gramos de dióxido, cuando me dan, 3.0 gramos de dióxido de silicio. ¿Por qué? Porque recuerden que él es el limitante, entonces tengo que usar lo que me dan del limitante. Entonces se forman 2 gramos. Esa es la cantidad de gramos que se forman. Consultas hasta acá. Consultas. Ninguna. Ok. La otra pregunta decía. Miren. Esta la van a resolver ustedes. Yo les voy a dejar un material para que la resuelvan ustedes. Eso está fácil. Esta ya sabemos cómo hacerla. La resuelven ustedes también. Pero ya nosotros hicimos esta. Ya realizamos el balanceo. Ya lo hicimos. Ya sabemos cuántos gramos de carburo de silicio pueden formarse. Se pueden formar 2 gramos, nada más. ¿Por qué? Porque primero tuvimos que hallar el reactivo limitante y en exceso. Fíjense que acá, a pesar de que esta pregunta estaba después de esta, tuvimos que hacer primero E para responder D. Así que mucho cuidado. Esa también ya la hicimos. Ya hicimos esa pregunta. ¿Qué pregunta me está faltando? ¿Cuánto queda del reactivo en exceso después que se consuma todo el reactivo limitante? Por eso es que tenemos que saber quién es el reactivo en exceso, porque después nos van a preguntar cuánto quedó. Cuando reaccionó el reactivo limitante con el reactivo en exceso, ¿cuánto quedó en exceso? Entonces vamos a ver cómo calculamos eso. Mientras ustedes reflexionan allí, voy a borrar el tablero para que busquemos el exceso, lo que quedó en exceso, lo que quedó sin reaccionar, lo que quedó sin reaccionar. Entonces me pregunta, ¿cuánto queda en exceso del reactivo limitante? Del reactivo en exceso. Cuando reaccionó el reactivo limitante. Entonces sería, no me acuerdo la letra, así que voy a mirarlo otra vez, disculpen. La letra es la F. F. Me dicen, gramos del reactivo en exceso.
¿Por qué? Porque si me preguntan cuánto, yo tengo que decir cuántos gramos, cuánto queda del exceso, cuántos gramos del reactivo en exceso queda. Ok. Y obviamente nosotros para poder resolver esa pregunta tenemos que considerar el reactivo limitante. Ok. ¿Cómo haríamos allí? ¿Quién dijimos que era el reactivo en exceso? ¿Quién es el reactivo en exceso? ¿Quién es el reactivo en exceso? ¿Quién es el reactivo en exceso? Que tiene mayor cantidad de producto. Algo así. El que quedó en exceso es el carbono. Es el carbono. Ese es el reactivo en exceso. Entonces, ¿cómo hago para hallar los gramos de reactivo en exceso? ¿Qué tenemos que hacer allí? ¿Qué vieron en clase? ¿De qué se acuerdan de la clase? ¿Cómo hallamos allí? Ya ustedes vieron esta clase, así que ayúdenme también, por favor. ¿Cuántos gramos del reactivo en exceso quedaron? Ya sé quién es el reactivo en exceso. Entonces, bueno, acá lo vamos a establecer. Acá lo vamos a establecer con base al producto que se formaría. Es decir, con la relación estequiométrica. 3 mol de carbono, porque este es el reactivo en exceso, produce 1 mol de SiC. ¿Cuántos moles de SiC fueron los que se formaron? De los que se formaron, ¿con cuánto reaccionaría? ¿Cuánto fue que se nos formó? Cuando lo pasamos a gramos, se nos formaron 0.05 mol de SiC. Porque esto fue lo que se formó. Entonces, yo ahora estoy buscando es la cantidad de reactivo que realmente reaccionaría con esto que se formó. Me estoy yendo al revés. Por eso es que tengo que buscarlo con base a reactivo en exceso. Esto es lo mismo decir 0.05 mol de SiC por 3 moles de carbono entre 1 mol del producto de carburo de silicio. Entonces, mol de carburo de silicio multiplicando mol de carburo de silicio dividiendo. Ojo, recuerden que esto es lo que se forma, la cantidad de producto que se forma con el reactivo limitante. Esto no es esto, porque aquí dice 0.05 moles de SiO2. Esto no es esto es diferente, porque esto es producto, esto es reactivo. Entonces, ¿cuánto me da allí? 0.05 por 3 entre 1. Eso me va a dar X es igual a 0.15 mol de carbono. Aquí tengo los moles. Estos son los moles que deberían de reaccionar para formar esta cantidad de producto. Estos son los moles que deberían de reaccionar para poder formar esta cantidad de producto. Pero como me están preguntando los gramos en exceso, yo tengo que llevar esto a gramos. Y ya nosotros sabemos que 1 mol de carbono tiene una masa de 12 gramos. ¿Cómo? Con la masa molar, porque la masa molar del carbono es igual a 12 gramos partidos mol. Entonces,
Entonces, estos moles, 0.015 moles de carbono, ¿cuántos gramos serán? 0.15 mol por 2 gramos entre 1 mol. Entonces recuerden, mol multiplicando, mol dividiendo. 0.15 por 2, eso me da 0.3 gramos de carbono. Estos fueron los gramos que deberían de reaccionar para formar 0.05 moles. Esto es lo que debería de reaccionar para formar esto. ¿Y cuánto nos dieron? ¿Cuántos gramos nos dieron al principio? Nos dieron 4.5 gramos. Entonces, los gramos de carbono en exceso, ¿cómo los hallo? ¿Cómo los hallo? ¿Cómo hallo los gramos de carbono en exceso? Ya sé cuántos gramos de carbono realmente reaccionaron. Ya sé cuántos gramos de carbono realmente reaccionaron. Ya sé cuántos gramos de carbono me dieron. ¿Cómo sé cuánto me quedaron? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Vuelvo y repito. Ya sé cuántos gramos de carbono realmente reaccionaron. Y ya sé cuántos gramos de carbono me dieron. ¿Cómo sé lo que quedó? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que restar. Tendría que hacer una resta. ¿Qué es lo que voy a restar? Los gramos de carbono que me dieron, es decir, 4.5 gramos de carbono, menos los gramos de carbono que realmente reaccionaron, menos 0.3 gramos de carbono. Porque cuando yo hago esta diferencia, hallo los gramos de carbono en exceso, es decir, los que quedaron sin reaccionar. Entonces, esa es una resta, esa es una diferencia. Tengo que restarle 4.5 menos 0.3. Fíjense que quedaron 4.2 gramos de carbono sin reaccionar. Eso es lo que me están preguntando. Quedaron 4.2 gramos de carbono sin reaccionar. ¿Por qué quedaron sin reaccionar? Porque se acabó uno de los reactivos. ¿Cuál de los dos reactivos? El limitante. ¿Cuál era el limitante? El dióxido de silicio. Como se acabaron los 3 gramos de dióxido de silicio, entonces solo se consumieron 0.3 gramos de carbono de los 4.5. Lo que me queda es el exceso, es decir, 4.2. Eso fue lo que quedó sin reaccionar. Y en eso se basa la estequiometría. Para nosotros poder buscar la masa de los productos o la masa de los reactivos, tengo que saber quién de los dos es el reactivo limitante. Y con base al reactivo limitante, hacer todos los cálculos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya no, profe. Ya. Entonces voy a añadir un invento porque quiero que calculemos el porcentaje de reacción. Voy a añadir un invento. Denme un segundito. Sería 4.2 gramos.
Ya lo añadí. Ya va, un segundito que voy a añadir un invento para aprovechar de una vez el ejercicio. Deben un segundito, entre. Por 100. Un momentito, un momentito. Que quiero aprovechar este mismo ejercicio. Lo que se formó fueron, ¿cuántos gramos fue que se formaron? 2, ¿verdad? 2 gramos de carburo. De carburo de silicio creo que fueron 2 gramos. No recuerdo cuántos gramos se formaron. No sé si lo anotaron por allí. ¿Cuántos gramos se formaron de carburo de silicio? ¿Alguien lo recuerda? Necesito saberlo. No lo tendrán a mano. Creo que fueron 2 gramos. Creo que fueron 2 gramos. 1.8. Ok, ya. Voy a borrar. Voy a borrar porque quiero explicar, quiero aprovechar el momento para explicar esto. Para explicar, un segundito. Para explicar rendimiento de reacción. Sí, para explicar rendimiento de reacción. Y vayan teniendo en mente, ya vamos a terminar. Vayan teniendo en mente esto. Esto que está acá. Rendimiento de la reacción. Vayan teniendo en mente eso. Vayan teniendo en mente eso. Entonces, le voy a añadir al problema lo siguiente. Le voy a añadir al problema lo siguiente. Determine el porcentaje de rendimiento si se formaron si teóricamente se forma 2 gramos de carburo de silicio y se obtuvo 1.8 gramos de carburo de silicio. Eso es lo que voy a inventar allí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos están diciendo, determina el porcentaje de rendimiento. Y para nosotros poder hallar el porcentaje de rendimiento, tenemos que saber los gramos, tenemos que saber el rendimiento real, es decir, cuánto se formó entre el rendimiento teórico. Y lo multiplicamos por 100. Entonces, en la reacción me están preguntando por este porcentaje de rendimiento. Y me están diciendo que teóricamente se formaron 2 gramos. Me está diciendo que se formaron 2 gramos de carburo de silicio. Y me están diciendo que realmente se formó 1.8 gramos de carburo de silicio. Y me preguntan cuánto es el porcentaje. Entonces, gramos de carburo de silicio multiplicando, gramos de carburo de silicio dividiendo. Vamos a ver cuánto es el rendimiento de la reacción. Si yo divido 1.8 entre 2 y lo multiplico por 100, el rendimiento de la reacción es del 90%. Es decir, que es una reacción que se obtuvo un buen rendimiento. Esta parte lo inventé yo solo para que pudieran ustedes saber cómo aplicar. Recuerden, el rendimiento teórico es lo que dicen los cálculos.
que deberían de formarse. A nosotros nos dio 10 gramos. Eso se llama rendimiento teórico. Lo que nosotros conseguimos de la cantidad de carburo de silicio que se formó, a eso es el rendimiento teórico. Mientras que el rendimiento real te lo tiene que decir el problema. El problema a veces dice, si realmente se obtuvo tantos gramos, ¿cuál será el porcentaje de rendimiento? Entonces, eso se llama rendimiento real. Entonces, los gramos que se forman, entre los gramos que debieran de formarse, lo multiplicamos por 100 y eso nos da un porcentaje. Mientras más alto sea el valor, mientras más cercano a 100 sea el valor, significa que la reacción se lleva a cabo en un 100%. Mientras más bajo, significa que la reacción no es muy buena, porque se obtiene poco porcentaje. Entonces, esto fue inventado. Hay problemas donde usted tiene que aplicar esta fórmula y hay problemas donde usted puede despejar el rendimiento real o puede despejar el rendimiento teórico. Entonces, despejen eso, despejen y busquen, porque eso les va a salir en la evaluación. Bueno, siempre decir que el rendimiento teórico es mayor que el rendimiento real. El rendimiento real es menor que el rendimiento teórico porque hay reacciones donde se forman productos que no deberían de formarse, donde los reactivos que se están utilizando están contaminados y por eso es que disminuye el rendimiento. Así que vamos a dejarlo hasta acá. Espero que les haya servido la tutoría del día de hoy. Gracias por haber asistido. Gracias, Fabiola. Bueno, gracias a cada uno y a cada una de las personas que pudieron conectarse. Gracias, Caterine. Así que lo dejamos hasta acá y les voy a colocar todo el material en el e-aula. Y se los paso por el grupo. Así que muchas gracias. Cualquier duda, estoy en el WhatsApp. Ustedes no me ocupan con el WhatsApp. Escriban porque yo les respondo. Cualquier duda. Gracias, profe. Así que chao.